Bueno, sí, vamos, si gustan, todos están de acuerdo, vamos a iniciar. Una oración. Póngale nomás. ¿Quién abre con una oración? Sería bueno, sí, una oración antes de... Sería usted, varón, que es el anfitrión. Pero Por hoy, porque es la primera, tú lo propusiste. la primera. Bueno, pues entonces, en el nombre del Señor Jesús, Sí. Amén. nos disponemos en este momento, Padre bendito, a tocar de tu palabra, Señor, esperando que este proyecto no quede nada más en unas sesiones para gusto propio, que también es un gusto, Señor, pero que sea de provecho, que sea útil para otros oyentes. Sobre todo, Padre, porque estamos en un tiempo donde tú conoces que hay muchos vientos de doctrina, Señor, y lo que hace falta, hay más iglesias, pero hay menos libertad, Señor, hay más creyentes, pero hay menos fieles. Y Padre, en el nombre de Jesús, esperamos ser de tu agrado, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dándonos palabra, y sobre todo, Señor, dando movimiento. Damos gracias, Señor. Amén. 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 Sí, amén. Okay. El varón, me encantó eso, que la oración del varón. Toda una realidad. Amén. Hay más Sí. creyentes, pero menos fieles. Hay más iglesia, pero menos libertad. Hay menos conocimiento, de cierto modo. De verdad, Sí. es una realidad. Y de hecho, el propósito de esto es ese. Yo les había puesto lo de los rudimentos de la doctrina, porque es un tema que yo he tocado en la congregación. Porque una ocasión mencionaba con un pastor que ya tiene muchísimos años en el de servir, y le digo que si nos aprendemos bien lo que son los rudimentos de la doctrina, las bases, no cualquier mensaje que escuchemos entraría en nuestro corazón, porque Amén. o sea, funcionaría como un filtro, ¿no? O sea, diríamos, este me acaba de compartir esto, pero se brincó estas bases. O sea, yo sé que hay temas que hablan en específico, pero al utilizar un mensaje integral no puedes brincarte cosas, porque entonces estarías violando normas, ¿no? Sí, exacto, Claro. sacando cosas de contexto. No, Señor Jesucristo objetó. Dale. Entonces, esto de los rudimentos está ahí en Hebreos 6:1, les mandé la cita. Sí. 6:1 al 3 empieza a hablar por lo que son el arrepentimiento de las horas muertas, que en sí es el arrepentimiento que conocemos. Así empezó el Señor Jesús, así empezó Juan el Bautista, de la fe en Dios, que el Señor Jesús también vino a mostrar al Señor, al Padre. El Señor no vengo hablando de mí, sino lo que escucho hablar al Padre es lo que les digo. Y la imposición de las manos, ¿qué más era? La resurrección de los muertos y el castigo eterno. Esas son las bases en las que sostienen la doctrina de Cristo. Sí, amén. Bien, ¿quieres que abordemos un punto por punto o podemos hablar brevemente? Sería bueno punto por punto, digo yo. Yo creo que podemos empezar hoy por lo de lo que son el arrepentimiento de las horas muertas, o el arrepentimiento en sí. Exacto. Y la necesidad que hay, porque por ejemplo, Cristo ya nos perdonó. Sí. Entonces de repente yo a veces en las congregaciones veo que se hace un llamado incluso a volver a hacer la oración de fe y arrepentirse, cuando el Señor dice que tiene un abogado justo con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo, que si nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, creo yo que eso es lo que hace falta en ese primer punto, que no la iglesia en sí no lo ha probado, esa parte, pues. ¿Te refieres al arrepentimiento en sí? Sí, que ya lo conocemos,
Y cuando volvemos a fallar, no procedemos al arrepentimiento, sino que buscamos a veces un intermediario, el pastor. Si es iglesia que tiene profetas, pues ahí van con el profeta, ahí van con este, ahí van con el otro. Es verdad lo que dice el varón en ese punto. Sí, que en vez de ir directamente al abogado, lo que hacemos es como sentimos que no merecemos, vamos a decir, perdón, o estamos lejos, nos sentimos lejos. Entonces, como una especie de intermediario, vamos a decir que nos auxilie, pero en sí es como el varón dice. Mira, yo el versículo que tú nos diste, yo lo busqué en otra Biblia y me gustó cómo salía la TLA, que es la nueva, no, ¿cuál es? Déjame ver el nombre, siempre se me olvida. Traducción lenguaje actual. Sí, parece que sí. Y sé que me gustó mucho cómo salía escrito ahí, como obviamente yo igual estoy acostumbrado mucho a leer la 1960, pero a veces igual me gusta ir dando vueltas porque hay palabras que te pueden ayudar bastante. Sí, si puedo estoy muy de acuerdo. lo voy a leer. Mira, dice: por eso sigamos aprendiendo hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Eso es lo que busca Dios en todo caso. Siempre dice: anda donde los ancianos. Cuando dice que anda donde los ancianos, no siempre es los más viejitos de la iglesia, La congregación es sino que los que más han estudiado, se refiere. Y después dice: debemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. O sea, que nos dice que siempre en el Antiguo Testamento se habla de que va a venir el Mesías, va a venir el tal, va a venir este. Siempre se habla de esas enseñanzas, nos está dando, porque dice acerca de Cristo. Y después dice: y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo. O sea, dejemos de escuchar las cosas que se decían de Cristo, sino que sigamos. Hoy ya sabemos cómo es Cristo. O sea, dejemos. Es que eso, yo creo que mira, eso que dices tú, perdón que interrumpa, eso es a lo que yo me refiero exactamente. O sea, aquí el tema es que sigamos adelante, no echando otra vez el fundamento, ¿verdad? No deteniéndonos en las mismas cosas que ya conocemos. Pero el problema que yo veo es que no se han pasado. O sea, le preguntas al creyente, le preguntas así, y no me refiero a una manera teológica, no, sino que es como si le preguntas a un niño: oye, ¿cómo comes? Y el niño ya sabe comer, te va a decir: no, pues así, y porque lo practica. Entonces le preguntas a un creyente y realmente no sabe. Desconocen los rudimentos de la fe, las bases. Y lo que acaba de leer en ese lenguaje, Jorge, es cierto, es fenomenal, porque dice que ya no, volviendo a las cosas que ya conocemos, pero lo que yo veo, la tendencia de volver a los rudimentos es para conocerlos bien y no tener que estar repitiendo, porque estos son los que son las bases sobre lo que construimos todo en Cristo. Es que en los tiempos de Cristo, de Jesús, eran los fariseos, que se guiaban en, no, que la Torá, que la Torá. Estaban muy arraigados a la Torá, o sea, a la ley. Entonces, como no podían avanzar mentalmente, porque todos habían seguido leyendo y sabían que iba a venir un Mesías, pero aún así no lo aceptaban. Entonces, yo creo que esa parte dice de los fariseos, o sea, déjense de seguir esas enseñanzas sobre Cristo, sino que ahora guíense por Cristo. Yo lo encontré tremendo, porque se interrumpió, hermano Jorge. ¿Se corta? No, yo sí lo escuché. Sí. Y yo también escuché. Se entrecortó. Más bien fue yo con el internet de Teo. ¿En serio? Teo, levanta una mano. Aquí estoy. Here.
Sí, pues a mí me Es encantó, bacán. por lo menos este pasaje, ponerle, uno siempre lee la Biblia y hay muchas veces que al leer, muchos, obviamente, Dios nos va tocando con el Espíritu Santo y vamos eh, escudriñando. Pero hay veces que pasamos, ¿no? Quizá leí Hebreo tantas veces y ahora que tú nos diste este texto y estudiarlo un poquito más, uno dice, ah, mira, qué increíble que hoy en día todavía, no sé, para Semana Santa, toda la gente viendo a Moisés, viendo a José, las películas, pero se siguen guiando por ese Dios, por ese Cristo que todavía no nace. Exactamente. Dale, Teito. ¿Estáis levantando la mano, Teo, no? No, es de que sí, que estoy apoyando. Ah, ya. Perdón. Entonces, y bueno, el verso, ya saben que debemos confiar en Dios. Déjense de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Versículo 2 dice, y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, pero que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Eso del bautismo, bautizarnos, ese es un mandato, la idea, ponerle, la gente siempre ha creído, ponerle la Iglesia Católica, no hace un bautismo como dice la Biblia, porque realmente la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, sumergirse en las aguas. ¿Qué hace la Iglesia Católica en este caso? Te tira agüita en la cara. Eso es, en otra palabra, ¿cachai? Como que te tira el agua en la frente para que te... Eso no es, eso claramente no es, porque la palabra como tal significa sumergir. Bueno, Y lo que yo, denme 30 segundos y regreso de 20. Síganle. sí. Y lo que yo veo más grave, hermano, no es tanto la parte física de que no se sumergen en el agua, sino que no hay un conocimiento todavía del bien y el mal. Muchas veces no está una enseñanza tan clara para para uno va a ser bautizado, uno tiene que estar seguro de lo que uno está haciendo. Eso es lo primero. Y si uno no tiene, como dice el mensaje de esta noche, los rudimentos, la base clara, es un bautizo como que, vamos a decir, ineficaz, de cierto modo. Sí. Me gustaría retroceder un poco. Si tomamos de ejemplo a nuestro Señor Jesús, Él precisamente cuando empezó a anunciar el Evangelio, es en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto precisamente tiene que ser el que podemos encontrar de repente, hermanos, que pues tienen a veces mucho tiempo dentro de una congregación, pero en su corazón nunca ha pasado el arrepentimiento. El Señor tal vez les ha llamado, les ha dado el sentir, pero no entienden, no reconocen en qué consiste el arrepentimiento. Una persona lo ejemplificaba de esta manera. Dice, mira, básicamente el arrepentimiento es dar media vuelta. Va uno en dirección equivocada. ¿Qué hace uno? Cambia la dirección para el otro lado, generalmente encaminada hacia Dios. Y esto es algo a lo cual la palabra nos invita. Aún los que nacen dentro del Evangelio llegan a un punto donde tienen que dar un giro, y alinear sus pasos hacia el Señor. Hay un pastor por ahí en un libro, no recuerdo cuál es, lo ejemplifica de esta manera. Dice, mira, el arrepentimiento es algo así. Vivimos dándole la luz dándole, la espalda hacia la luz. Ejemplificaba la luz de esta manera, un
una lámpara en la casa o una lámpara en la calle. De manera natural le damos la espalda y caminamos hacia adelante. A medida que vamos avanzando, la sombra que hay delante de nosotros crece y nos vamos alejando cada vez más de la luz. El arrepentimiento consiste en dar media vuelta, dirigir nuestra mirada hacia la luz, caminar hacia la luz, y entonces la sombra quedaría pues ya en el pasado atrás, y en la medida que vamos avanzando, la sombra va disminuyendo. Es necesario pasar primeramente por el arrepentimiento, porque al hacer esto estaríamos encaminando nuestra vida, me refiero moralmente, espiritualmente, precisamente hacia la luz, hacia Dios. El mensaje en algunas veces, pues Dios es amor, realmente la palabra lo dice. Dios te ama, esto es una realidad. Y algunas personas buscan el amor de Dios, buscan el aliciente y no dejan sus malas prácticas. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento en su corazón, no lo entienden, no lo sienten. En realidad, el Espíritu es el que debe dar la convicción, pero debe de haber una conciencia también acerca de esto, y es precisamente lo que decía mi hermano en un inicio, y ya voy a terminar porque ya voy a estar hablando. Hay muchas personas que no lo saben. De hecho, puedes preguntar acerca de los rudimentos de la fe. Gente que ya tiene mucho tiempo en una congregación y pues muchas veces necesariamente ni idea. Entonces, ¿esto en qué afecta? Pues a veces que llegan enseñanzas nuevas, entre comillas, porque todo es cíclico, todo se regresa, todo vuelven con las mismas cosas y se tambalea su fe, se inquietan, se perturban. Y bueno, entonces, primeramente, el arrepentimiento. Dios nos llama, Dios toca la puerta, pues tenemos que dirigirnos hacia donde está el arrepentimiento, en dar media vuelta de las malas prácticas y encaminar nuestros pasos hacia Dios. Independientemente de que lloremos, no lloremos, de que sintamos, no lo sintamos, por el simple hecho de que estemos determinados y entendamos que nuestros pasos estaban equivocados, es más que suficiente, creo yo. Cambio. Sí, así estoy de es. acuerdo con lo que dice el hermano Víctor, porque a veces uno puede llorar, lo que sea, pero no cambia la conducta. Yo veo más el arrepentimiento, como dice el hermano Víctor, un cambio de mentalidad, dejar de hacer acciones, dejar de comportarse de tal manera, como más una acción movida por fe. Bueno, como dice la palabra, que la fe sin obra está muerta. Más por esa convicción, por ese, no un sentimiento, es más que un sentimiento, es como esa conciencia, que tú sabes que lo que uno hace no está bien y hay que cambiarlo. Mira, agrego un poquito. Ahí está la palabra que mucha gente, en vez de que cree que tiene arrepentimiento, más tiene remordimiento. O sea, Sí. se siente más por lo que hizo, pero no llegó al arrepentimiento. El arrepentimiento es mortal. Excelente. Perdón, el remordimiento es mortal. Sí, tienes razón. El remordimiento es malo para la vida. Sí, es como pone como ejemplo mi hermano, un hermano que yo tengo también en la fe, hermano de sangre y de la fe, decía, o él siempre ha dicho que la diferencia entre Judas y Pedro, ambos pecaron, pero Judas fue remordimiento, no arrepentimiento, mientras que Pedro tuvo arrepentimiento. Por eso uno se quitó la vida y el otro, a pesar de su dolor,
continuó y fue perdonado. Es que se arrepintió y llegó al quebrantamiento, que es otro punto también. Cuando nos Exactamente, buen punto, quebrantamos y exacto. dejamos que Cristo nos rearme, yo creo que esa es la parte que siempre nos toca, llegar al quebrantamiento, cuando realmente no somos nada. Exactamente, excelente. Muy cierto. Entonces, por ejemplo, hablando del arrepentimiento, cuando llega Juan el Bautista y empieza a hablar del arrepentimiento, igual también empezó a predicar el arrepentimiento. Entonces, cuando empieza Juan el Bautista, le dice a los guardias y a los soldados, estén contentos con su salario, dice, no extorsionen. Entonces, eso yo lo podría entender en el Evangelio. Quienes somos todos los soldados del ejército de Dios, quienes servimos, porque lamentablemente hay veces que uno no tiene contentamiento con la salvación, sino que uno quiere más y más. Que si vemos que alguien se porta mal o vive mal y le va muy bien cuando tiene un carro nuevo, y nosotros, nuestra alma, nuestro corazón, muchas veces nos engaña y nos hace pensar o creer que también merecemos eso porque somos mejores personas. O sea, muchas veces uno puede llegar a ese engaño y creer que merecemos más porque somos mejores. Sí, Sin embargo, es muy cuando cierto. Juan el Bautista le dice a los soldados, dice, no extorsionen a la gente, dice, estén contentos con su salario. Entonces, si ese lo juntamos con el otro pasaje donde el Señor contrata a los trabajadores, que es que uno los contrató más temprano y otro más tarde, y a todos les pagó igual, que les dice el Señor, bueno, pues a ti te prometí esto, y eso es lo que te estoy dando. A ti que si a otro le doy lo mismo, total es mi dinero. Exacto, exactamente. Y usted sabe, varón César, que usted me recordó ahora mismo con lo que usted acaba de mencionar, de que a veces nuestro corazón siente envidia o descontento por no tener cosas más allá de la salvación y que otro tiene. El Salmo 73, donde Aquí es que por poco resbaló mi pie. Sí, menciona Sí, no, que se su lo tengo corazón grabado sentía bien. punzada. Y yo también. Yo también. Y dice, yo no mi corazón, Señor. Lo sentí hasta en el dedo chiquito. Todo. Yo también. Mira, yo tengo un versículo que, hablando de todo esto, de lo que Jesús en realidad nos enseñó cuando estaba acá, porque en realidad, cuando nos centramos, uno de los pasajes que, entre comillas, uno de los consejos que da Jesús, cuando dice, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir, y es lo que nos enseña. Y mucha gente, yo he visto en iglesias, he visto en lugares que endiosan mucho a los pastores y que prácticamente a los pastores no los tocan porque no sé qué tienen. Y se supone que el pastor, el que está a cargo, dime. Voy a hacer una pausa con letras pequeñas. Acuérdense que voy a publicar esto para que tengas cuidado, Jorge, que te pueden correr. No, soy polémico siempre. Cuando me junto con César, se arma la trola. Empezamos a pelear todo el tiro. Mala influencia para mí este hombre. No, pero es verdad. Es verdad lo que dice el hermano Jorge. Es verdad. Muchas veces idolatramos al pastor cuando ellos están puestos para servir y que como intocable, como que no se equivocan, como una fe media ciega. Eso como que no. Claro. Eso no es tan cristiano en un sentido. Es que tenemos que tener en
obviamente siempre que venimos a servir, po. Cuando llegamos al Señor y ya confiamos y entregamos nuestra vida, entonces a servir, señores. Ya te regalamos la salvación. O sea, ya te regalamos. Ya Dios nos dio la salvación, ya nos regaló la salvación. Ya sea Así es. un obsequio ni siquiera merecido. Así que lo mínimo que podemos hacer hoy es servir. Yo tenía el versículo 1 Corintios 13, que me encanta a mí porque te habla muy por lo que es el amor, el real amor, porque todos dicen Dios es amor y tienen que entender que Dios es amor, no es que Dios siente amor, Dios Exacto. es amor, no es hombre para sentir, Dios entrega el amor, ¿no? Y dice el versículo así, dice, mira, en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Obviamente siguen más cosas para abajo, pero Dios nos enseña que mucha gente se jacta de, no sé, soy profeta, hablo en lenguas, yo enaltecerse su corazón ya está cometiendo un error. Porque todo eso es un servicio. Todo lo que te entregó el Señor, como hablar en lenguas, tener profecía, como sale aquí, todo es un don de Dios para su uso, no para tu uso. Y si dices que Buen si lo punto haces, si te haces jactándote de lo que tú haces, ya estás equivocado. Porque no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo por vanagloriarte. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, si lo haces para tu propia ¿cómo se dice? Enaltecerte a ti mismo, entonces ya no lo estás haciendo con el amor que Dios nos está enseñando. Fíjate que eso que Así, menciona Jorge muy real. es muy, muy cierto y de hecho será conveniente hacer una transmisión específicamente acerca de todo eso. Otra cosa que comentó también, que sugiero también apuntarlo para un tema futuro, próximo, es acerca de de los siervos, porque de alguna forma la iglesia ha heredado una serie de tradiciones de otros credos, de otras fe, donde los que están arriba pareciera que nunca se equivocan y sabemos que no es así. De verdad, buen punto es, excelente. Estas Muy cierto. necesitan descansa y necesitan también que estemos orando por ellos y reconocer que en algún momento pues, van a fallar. ¿Cómo ven? ¿Se te cortó, Hugo? Se me corta de vez en cuando el de Víctor. No le entendí lo último que dijo. Sí, no, pues nada más les decía que estaría conveniente hacer un tema acerca de eso, acerca de la infalibilidad de los siervos. Ajá. Sí, eso escuchamos. Ok, pues fue prácticamente lo último que dije. Sí, lo último. Ok. Miren, hablando de eso de repente, retomando, hay algo que me gustaría añadir, comparar lo que mencionó ahorita Jorge de la percepción que tienen algunos como siervos, porque yo creo que eso está muy ligado al arrepentimiento. Se supone que el arrepentimiento es de obras muertas, obras que no tienen fruto, según el Espíritu, obras que nos dejan, nos amarran y nos mantienen en lo que es pues en este mundo, que se va a quedar en este mundo, vamos a morir sin un propósito.
Y hay algo que me gustaría comparar, y es, por ejemplo, quienes se sienten así que son siervos o super siervos o que tienen un llamamiento, un nombramiento o ancianos. El problema es cuando ellos se perciben así, ¿no? Entonces, quiero poner sobre la mesa, ¿qué diferencia hay de una persona que se autopercibe mujer o de género fluido a un hermano que se autopercibe ya como profeta, como que por ahí andan mencionando que arcángeles se autoperciben como mesías, o incluso lo de las lenguas, que hay mucha gente que lo exagera? Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo veo el ambiente muy similar. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, porque es como una idea como media distorsionada, vamos a decir, que es la que está como influyendo ahí. Eso es lo que más yo creo que pasa. Sí. Víctor. No, Víctor. pero estoy de acuerdo contigo, Teo. Confirmo. Gracias. Sí, porque es muy parecido, porque entonces es como sería como tú como tratar de volver una como desencaminada como a una norma, por así decirlo. Es como tú como establecer algo que no fue establecido. Un poco de como de rebelión y desobediencia podría y es que hay algunos que hasta te lo recuerdan, te dicen, no me hables así, porque te recuerdo que yo soy, vamos a decir, profeta, yo soy pastor. Y dicen, no, pero no deja de ser el ser humano. A mí me ha pasado eso. He tenido, mira, yo he tenido encuentros así. Mira, yo gracias a Dios, en la iglesia que estoy hoy, en mi pastor en este caso, yo a él lo conozco antes de ser pastor. Teníamos una confianza, siempre hemos tenido confianza. Yo le puedo decirle, pastor, peladito, ¿cómo está? Podemos conversar como hermanos. Y hay veces que me dicen, a mí no me importa que me digáis pastor. No es, yo, no es algo que me evoque, que me llame. O sea, sé lo que me ungieron así, sé que tengo un propósito en esto, pero así como él trata de no agrandarlo tanto con nosotros, porque igual, o sea, lo conocimos hace años, igual él dice, al final somos hermanos, vamos a llegar todos a la presencia de Cristo, y dice que el Señor no tiene hijos favoritos, así que cuando lleguemos todos ante Él, ya no va a haber pastores, vamos a ser todos hijos frente de Él. Eso es lo que comenta Jorge me llegó algo a la mente ahora, se me prendió el bombillo. que engrandecer títulos son cosas que vienen del mundo, ¿no? Eso es cuestión del mundo, que Nutella, que el alto directivo. Claro. Por ejemplo, en cuestión de los videojuegos, por ejemplo, sería, por ejemplo, un empleado de Microsoft que esté, vamos a decir, enalteciendo el título de Nutella y así por el estilo. O sea, que esos son cosas más de vanagloria y del mundo, que a veces se han incursionado, se han metido en las iglesias y no debería. Sí, así es. Yo coincido con lo que dice Jorge y con lo que dice Teo. Esos son bueno, tener un pastor o alguien que tiene esa sencillez, pues realmente es una bendición. Y todo esto, al igual que lo otro que comentábamos hace rato, son cosas que la iglesia ha absorbido del mundo. El mundo ahorita está impulsando precisamente esto, el desfasar las identidades.
el que la gente, no, pues es que yo me autopercibo casi Jesús, ¿verdad? Y pues no es lo que dice la palabra. De entrada ya es totalmente en contra de lo que dice la palabra. ¿Cómo ves? Claro. Y ahora que menciona eso, Víctor, el autopercibirse, hay un problema ahí. Aparte de que una idea distorsionada que uno pueda tener, el enfoque está en uno también. Autopercibirse. Sí. O sea, que el enfoque no está de que en algo de que, vamos a decir, más allá de ti. Todo viene de ti y termina como en ti. Al final es a ti mismo como que te está sirviendo. Vamos a decir. Acá en Chile por lo menos decimos, no, yo soy súper bueno para trabajar. Entonces nosotros, no, es que viene muy de cerca la recomendación. Cuando hablamos de nosotros, y básicamente hablamos desde el ego. O sea, lo que decía Julio César de la percepción siempre va a venir de una distorsión y un engaño. Que se le hizo a su mente, que lo haces a los demás. Porque al final el Señor nuestro Jesús estableció normas. Y todo lo que sea una percepción aparte de eso, viene de afuera. O sea, ¿cómo vivimos nosotros? Vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. O sea, no vivimos a base de percepciones. Vivimos en base a lo que ya se estableció en la Biblia, a través de nuestro Señor. O sea, si ya tenemos algo establecido, entonces que venga alguien a decir, no, es que yo me percibo así porque yo, no. Entonces cuando empezamos a hablar yo, entonces ya dejamos de hablar de él. Uh-huh. Dejamos completamente de lado el él y ya empezamos a hablar del yo. Y ahí es cuando el Señor dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso es el fundamento. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Y usted sabe, hermano Jorge, Dígame. eso de el percibirse entraría como un poco más o menos lo que es interpretación de algo, pues también yo creo, porque por ejemplo a veces hay, por ejemplo, en el asunto de doctrina, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la base del evangelio, yo puedo percibir o interpretar que este texto dice tal cosa, pero quizás no es así. Realmente quizás eso no es lo que dice el texto, pero si yo percibo o entiendo o interpreto, ahí llegan los problemas de tanta división y tanta doctrina y bueno, y también el engaño entra por ahí, por la confusión y el no saber bien, vamos a decir, la base del evangelio. Julio César, a ver si tú te acordás, porque ahí dice que no se debe formar o crear doctrina en base de un texto, no sé si era texto bíblico, porque no me lo acuerdo. Son reglas de la hermenéutica, pero también tanto Moisés como Cristo dicen que toda verdad debe constar por lo menos de 2 testigos. De 2 o 3 testigos. Buen punto ese, ¿verdad? Sería como entonces, lo ahí, mismo. Si metes contexto, si metes que se avala tu doctrina o tu interpretación, tienes que encontrar quién te la avala y su contexto. Si no, pues, o sea, recordemos, son puros sueños guajiros. Recordemos que lo que dijimos el otro día, que cuando empezamos a planear esto, dijimos que si tu base es el Nuevo Testamento, si tú quieres saber, siempre hay una descripción en el Antiguo Testamento. O sea, si tu doctrina se basa solamente en el Nuevo Testamento, entonces si no tiene que lo avale el Antiguo, entonces ahí ya tienes choque. Sí, porque es verdad lo que dice Jorge, porque no puede haber contradicción. Dios no se contradice a sí mismo. Como que Dios te diga
Jorge le llega un pensamiento de Dios, de que, por ejemplo, lea la Biblia o ayude a alguien en la calle, un sentir, y no le puede venir otro sentir de que no le haga caso, o cercano a la situación, no hay confusión en Dios. Es más, ahí en el Apocalipsis, a lo largo del Apocalipsis, Dios mismo menciona como unas 4 o más veces lo que van a ser los 2 testigos. O sea, Sí, para que un nos buen demos cuenta punto de es. la importancia de eso. Y si tomamos en cuenta eso, pues yo apelaba a este tema de los rudimentos, porque si tienen unas bases, automáticamente borran muchas cosas. Por ejemplo, en este caso de Sí. interpretación, ¿cuál es la base? Tienes que tener tus testigos que te avalen lo que tú estás interpretando. Entonces, si no, pues entonces es una apreciación personal, no es una interpretación. Exactamente. Ella es doctrina de hombre. Es que eso es súper importante. Mira, yo cuando empecé en la iglesia, habían obviamente hermanos que están incluso jóvenes, más jóvenes que yo obviamente, y hablaban como que jugaban, entre comillas, de la Biblia, ¿cachai? Decían, ya, ¿qué parte dice esto? Y yo, pucha, súper colgado, decía, qué terrible no saber nada. Y uno, bueno, ya llevo aproximadamente 10 años, 10, 12 años aproximadamente. Yo no tengo una fecha exacta de conversión, no tengo. No fui así. El Señor me fue trabajando a poquito. Sabe que yo soy medio porfiado, así que Él trabajó conmigo para tener una mentalidad amplia con Él. Y cuando uno va interiorizándose en la palabra, y uno ve cada palabra en el antiguo, nuevo, y que dijo Jesús, y que dijo este de acá, y cuando te empezáis a formar a través de la palabra, la predicación en tu mente, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo hay veces que veo un versículo en la calle y como que me quedo pensando, porque siempre hay algo detrás. Siempre Dios te hace leer algo y te recuerda otro versículo y después te recuerda otro versículo. Quizá en tu mente no está el versículo como tal, porque igual yo soy medio lerdo de repente acordarme, pero tengo el parafraseo, ¿cachai? Como que algo me acuerdo y si puedo lo busco el tiro en Google y busco el texto completo. Y es extraordinario cuando ya, como hablamos aquí, la doctrina y la enseñanza que nos enseña Dios está en toda la Biblia y no solamente en un puro lugar. Y te hace saltar para allá, para acá. No, que lo dijo Moisés y después lo dijo y después lo dijo acá. Entonces, si tú te vas a basar en una doctrina, si tú te quieres basar y formular una doctrina, entonces ve bien de dónde lo estáis sacando. Porque que en toda la Biblia va a decirlo. Y si le dicen la Biblia completa, entonces estás siguiendo la sana doctrina. Exactamente, así mismo es. Así mero. Entonces, a ver, dale. Hable. Okay. Y tener la libertad, la necesidad, la confianza de preguntar cualquier duda, porque ante todo pues, también nuestro culto tiene que ser racional. Tenemos que saber por qué creemos las cosas y entender por qué las creemos, y si no lo entendemos, pues tenemos que preguntar. Y las personas que nos instruyen deben de tener la disponibilidad de responder todo tipo de preguntas, sin enojarse. Exacto, muy de acuerdo con Víctor. 1000% de acuerdo. Claro, sí, pues hay que buscar las instrucciones, o sea,
el apoyo en los que más, en los antiguos, en los viejitos, ¿no? ¿Cómo dije yo adelante? En, En lo más sabio. Sí, porque, por ejemplo, luego salen preguntas por ahí que pueden decir, ¿sabes qué? No creo yo en los diezmos, en las ofrendas y eso. Y a veces que las autoridades de la iglesia, pues ese tipo de preguntas no se las toman muy con calma, se molestan. Eso no cae bien, varón. Eso no cae bien. Le van a decir, la blasfemia en contra de Cristo será perdonada, pero contra el diezmo ni en esta vida ni en la otra. Sí, menos cuando el Señor les dijo que se compraron un Ferrari, güey. Claro. Exacto. Pero yo no sabía que el varón estaba en esa línea. Es que extraño cuando uno empieza con, bueno, entre comillas, lo mismo que tú decís. Ahí es cuando uno sabe dónde está. Cuando te empiezan a decir, obviamente uno lo ve en internet, eso por lo menos yo lo he visto en internet, que te dicen, ponga 10.000 aquí y usted va a llegar a su casa, va a tener 100.000. Ya Sí, sabemos, la siembra claro, y ya cosecha. sabemos que predican prosperidad y la verdad que el Señor, si bien nos dice que vamos a pasar por valle de sombra de muerte, entonces, ¿cómo alguien me puede venir a mí y decirme, oye, si Dios te va a darte, como lo que decimos, Dios te va a dar un Ferrari? No, la verdad es que Dios no me va a dar un Ferrari, porque no es necesario. Dios siempre nos va a querer dar algo, siempre y cuando sea necesario para nuestra vida. Porque sabe que si yo a mí me da un Ferrari, por mucho que sea necesario, quizá yo soy muy desordenado y voy muy rápido y capaz que me muero. Exactamente. Pero es verdad. Que te lo encuentres en el cielo. Ándale, Te diga, hijo, hijo, uno, Señor, ¿por qué me hizo un Ferrari? Hijo, es que quería que te vinieras pronto ya. Te quiero aquí conmigo. Sí, pues, bueno, los versículos dicen, piden y piden mal. Por lo mismo, porque pedimos para vanagloriarnos. Exactamente. Eso iba a mencionar ahora mismo. Gracias, bro. ¿Ibas a decir algo, Hugo? Iba a decir muchas cosas, algo. pero lo que estoy viendo es que estamos pisando terreno peligroso, estamos pisando muchas vacas sagradas. A ver cómo nos va. Bueno, estamos incitando a la polémica. Pero si tienen oro, mándenmelo. Sí, algo que yo les comento siempre es que, bueno, Dios no necesita nuestro dinero. Obviamente que en algunas congregaciones pues hay necesidades, se tienen que cubrir, y pues las tiene que cubrir la iglesia. Lo que sí les digo es que la aportación que se vaya a dar debe de hacerlo de buena voluntad y de la mejor manera, porque pues sí está dicho que Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Y así mismo, si tienen manera de dar, si no tienen manera, no hay problema, Dios lo sabe. Y yo les comento que la aportación que le puede dar uno a la iglesia no es para recibir, porque sería como hacer una especie de trueque, sería una especie de conjuro. Claro. Es como brujería. Y la aportación, la aportación que hace uno a la congregación es una muestra de nuestro agradecimiento, es como un testimonio de lo que Dios ya nos dio. No es por lo que nos va a dar, es por lo que Él ya nos dio. Amén. Amén. Pues ahí en eso de lo que estamos hablando de ir por interés con el dinero, yo creo que queda el tema también, porque ahí es una cuestión que se mueve en el mundo, ¿no? Entonces falta el arrepentimiento de esas conductas de la parte de quien sea creyente, o sea, los líderes. Y ahí, fíjate que pero
de todo esto, perdón que te interrumpa, bro, hablando de todo esto, qué difícil es cuando el corazón ya está entenebrecido, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un interés o un beneficio, pues, fuerte. Algunas personas, en definitiva, resignan a vivir de esta manera, sobre todo cuando están recibiendo dinero u otro tipo de beneficios, o mero reconocimiento. El mero reconocimiento es infalible de decir, este es Don Pastor, edad supremo, Cayo Santo. Es verdad. Parece chiste, pero es anécdota, es verdad, es cierto. De alguna manera tomar ese tipo de idolatría, a veces hasta para uno mismo. Y cómo podemos arrepentirnos si estamos en esa situación. Es más, si estamos en esa situación o si se está en esa situación, cómo verlo también, ¿verdad? Porque generalmente cuando uno se encuentra en esas situaciones, nuestra vista es limitada, Es se verdad. nubla. La conciencia está cauterizada, como dicen, Sí. como está escrito. Me acuerda, varón, usted lo que acaba de decir al siervo David, al rey David, cuando él cometió el pecado con Betsabé. Él mismo no reconocía que él había hecho el pecado. Tuvo que Dios enviarle a Natán, y ahí fue con la historia de la oveja que él entró en razón, diciéndole a Natán que ese hombre eres tú, porque él estaba muy, vamos a decir, no sé si fue por el afán de querer ocultarlo tanto, que su conciencia no le permitió como reconocerlo antes de tener que llegar a Natán y Dios tener que enviar a ese profeta para hacerle entender y reflexionar. Es que ahí es cuando hablamos del egocentrismo, Sí, porque hay veces que con el mismo ego, cuando somos muy egocéntricos o tenemos un cargo muy alto, no nos damos cuenta o no se dan cuenta en el error que se está metiendo, porque como creen tener siempre la razón, entonces no ven el error, porque hay primero adulterio, después prácticamente asesinato a uno de sus más leales, porque Amén, exacto, amén. quizá él no lo mató con su espada, pero lo mandó a la primera línea, sabiendo que la primera línea es oye, y aparte lo dejamos solo, ¿no? Y hay muchos delitos, porque antes de mandarlo matar prácticamente, a él mismo le dio el mensaje, lo engañó, y aparte Sí, trató es verdad. de librarse también del castigo, reconociendo que la había regado, porque Amén. lo mandó llamar, lo mandó con su mujer para que tuvieran intimidad y salir libre de alguna manera, porque era consciente que había cometido un error. claro, bueno, eso es mentir, a fin de cuentas. Está mintiendo. Sí. Sí. Bueno, pues ahí les va esto. Eso aún sigue pasando en el aspecto de que, por ejemplo, si alguien habla algo que no le parece a un pastor, a un líder ya de renombre, o está haciendo su ministerio más fructífero que el del líder o el del pastor, no dudan en matarlos espiritualmente para quedarse ellos con El llamado celo progreso. ministerial, varón. El llamado celo ministerial. Exacto. Y creo yo que eso queda bien para lo que estamos hablando, porque no hay un arrepentimiento, como mencionaba Víctor al principio, un arrepentimiento genuino. O sea, yo creo sinceramente que Dios les debe de hablar a ellos, o sea, de una forma u otra, debe de hablar, pero es tanta la sordera o no atender a la voz de Dios que se cauteriza su oído.
Claro. No, yo he visto y me han contado cosas así. Tengo un hermano que me contó su historia, que claro, él estaba en una antigua iglesia y le ocurrió eso, pues. Él siempre fue o es eh, muy... O sea, uno le dice, oye, hay que hacer esto, vale, voy, al tiro. No, siempre está en todos lados, o sea, lo llaman, va. Muy Es servicial. como Exacto, servicial, sí, siempre. Y en ese tiempo, cuando él estaba en la otra iglesia, el pastor prácticamente empezó a tener celos. Prácticamente, no sé, pasaba algo y iban donde el hermano. ¿Cachai? Oye, hay que hacer esto, listo. Se saltaban al pastor prácticamente. Y el pastor empezó a sentirse un poquito Relegado. celoso. Ujú. Claro. exactamente. Buen punto, Y Víctor. por lo menos mi hermano aquí tuvo problemas con el pastor, pues, y al final se tuvo que ir. Y bueno, por lo menos por la gracia de Dios llegó a la iglesia donde estamos nosotros igual ahora. Y él siempre súper servicial. O sea, yo le digo, hermano, hagamos esto. Sí, vamos. Hagamos, vale. Y es así. O sea, una persona que tiene el corazón para servir a la obra de Dios, o sea, y que el pastor, viendo que tiene una persona tan accesible, digo, te parece un siervo leal, po. Exactamente. Un Urias. Es lo mismo, quizás no hubo lo mismo que le pasó a David, ¿cachai? Tenía este siervo que dijo, ¿cómo voy a ir a intimar con mi mujer si hay una guerra? Ajá, ¿Cachai? sí. Es lo mismo, obviamente, llevándolo a lo que no hubo relaciones entre medio, pero es lo mismo, prácticamente tenía un Sí, siervo lo mismo. que está dando todo por el servicio, por la iglesia, Sí, y exacto. tú lo mandaste a los leones, lo En mandaste vez de, a morir. en vez de reconocer la luz de ese hermano y apoyarlo y quizá ayudarlo a que Dios, él, vamos a decir, desarrolle ese servicio y apagarle la luz, vamos a decir. En vez de conocer el don Sí, y el carácter de Cristo que abundaba en el hermano, lo desechó. Ajá, como dice Víctor, o Así. él imitar eso. Ujú. Y es que Sí. ok, una precisamente, pregunta, perdón. Jorge, ¿cuánto tiempo te queda? Yo, unos 20, 15 minutitos más, son las 11:30. Yo que me acueste un poquito antes de las 12 ya estaría bien. Ok, entonces, algo referente a eso de lo que estábamos hablando de los diezmos y todo eso. Hay una parte que es similar que está sucediendo aquí en México, no sé si esté pasando por allá por el sur también igual. Hay pastores que se están levantando, pero como si fueran franquicias. Entonces, por ejemplo, yo digo, checando las escrituras, las cosas no son así, ¿verdad? Y hace falta arrepentimiento de corazón con esas conductas. ¿Por Amén. qué? Porque hay creyentes que son empresarios y entonces yo he conocido un par aquí de primera mano en el país que empiezan a fundar iglesias por su poder económico y, y prácticamente contratan pastores a sueldo también. Ah, Entonces, Como una corporación. yo digo, tanto un lado el que está Claro. como una corporación, sí, pero ellos quedan al tope como si fueran apóstoles. Entonces, esa cuestión a mí se me hace, sinceramente a mí se me hace un poco delicada y un poco y a mí grave, también, a mí también. porque no estamos sujetos a la revelación de la palabra ni al espíritu, sino al que tiene el mayor poder adquisitivo. La verdad. Ujú. Ni una cuestión tampoco, varón, de vocación, de que como los misioneros, por ejemplo, que los misioneros se van hacia otro país a predicar, pero no de que por un sueldo,
algo a cambio, sino que la mayoría, tengo entendido, lo hace más por un acto voluntario de querer llevar la palabra y alcanzar armas. Yo he visto eso de Ujú. las corporaciones que dices tú. Lo he visto y he escuchado bastante cosas raras, digo yo, son muy raras, porque si bien se habla del diezmo, ponele, si una corporación tiene una casa matriz, que es la mayor, la grande, la primera, ¿ya? No hay problema en que se funde otra más chiquitita en otro sector, porque la idea es ampliar el reino. Sí. Pero cuando, ponele, yo digo, si los siervos de la sucursal más pequeña empiezan a mandar el diezmo, entre comillas, al, a la casa matriz, para mí eso es un error, porque tú tienes que, se supone que tu pastor, en este caso los levitas, ¿cierto? Uno apoyaba a los levitas para que ellos se pudieran dedicar a la palabra. Sí, amén. Tú debes apoyar a tu pastor de esa iglesia, y ese pastor de esa iglesia poder apoyar a la otra, porque se supone que es una escala. Lo veo así, no sé si estaré erróneo o no. Pero aquí mucha gente, incluso yo he visto corporaciones aquí muy, muy grandes, loco, muy grandes, que incluso, escuchen, han rifado un auto. O sea, prácticamente venden boletos y después que se gana el auto. Se supone que va a ser algo bueno. No, pues qué chido. Pero un auto, pues cabrón. O sea, para comprarte un auto son 2 millones de pesos, o sea, son $12,000, por lo menos. ¿Cachai? O sea, imagínate Pues sí, la qué chido. cantidad de gente que tiene que haber como para que haya ganancia y más encima voy a regalar el auto. O sea, ¿Verdad? es muy extraño. Para mí, yo eso lo veo muy extraño. Porque primero, entre comillas, abastece tu hogar, tu casa, y de tu casa a la casa matriz. Sí. Debería de ser Porque así, como dice Jorge. Y es que cuando Jesús manda, por ejemplo, a los apóstoles o a los 70, les dicen, oye, Al portal. No lleven alimentación. no llevaran bolsa ni nada de eso. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús lo que le interesa es que sea Se te cortó. curtido, pasado por desiertos. Ahí está. Sí, sí, dale. Dale, brother. Entonces, al Señor Jesús lo que le importa es que el que sea curtido, experimentado, pasado por desiertos y aprobado, es el corazón del hombre y después todo el cuerpo del hombre, ¿verdad? Y acá no. Si pones los medios, ¿dónde queda el servicio? O sea, la formación. Ujú. Sí, porque esa es otra, ¿verdad? No se sabe si esos pastores estudiaron realmente teología, ni siquiera si tienen el conocimiento adecuado para enseñar a otros, si tienen el don de, vamos a decir, de maestro. O sea, no se A mí sabe una vez me nada. preguntó, a mí una vez un primo mío me preguntó, oye, ¿se estudia para ser pastor? Le dije, no, uno estudia para entrar en conocimiento de la palabra, para aprender, uno estudia teología, para interiorizarse en la palabra, para aprender cómo leer también, o cómo poder escudriñarla, para empezar a entender ciertas cosas. Pero el llamado es diferente, porque tú puedes ser llamado a Amén. un ministerio, evangelístico, uno lo llama, hay ministerio evangelístico, pero en realidad es que todos debemos evangelizar. Puede ser pastor, puede ser, no sé, aquí hay en el grupo de la iglesia, hay mujeres que van a los hospitales, van todas las semanas, una vez a la semana o dos, no importa, ¿cachai? Que van a los hospitales, o sea, son las damas de blanco que le llaman, que ellos también pueden hacer un trabajo social a través de la iglesia, a llevar a la gente a hablarle de Jesús a los hospitales. Ese es un trabajo, es un llamado. Pero se estudia para eso, ¿no? Es un llamado personal que tiene Dios contigo, o tú tener el sentimiento de querer hacerlo. Es decir,
sé que yo sé que puedo. Dios me tiene ese sentimiento en mi corazón. Y si lo podía hacer, te presentáis, me gustaría apoyar. Y es que, por eso digo, no se estudia para ser pastor. Yo he escuchado en muchos lados que dicen, no, yo estudié para ser pastor. No, eso no es un estudio, es un llamado. Exacto, yo también estoy de acuerdo con Jorge. Y aquí andaban con lo de, bueno, pues como tenemos el gobierno zurdo, que querían regular y señalar a los que fueran pastores que tuvieran su carrera o experiencia teológica y todo eso. Y me andaban diciendo a mí, también a Víctor, no, es que, mira, si no te preparas, no tienes tu licencia, no vas a poder enseñar o predicar. Yo le dije, si espero a que el gobierno me reconozca como creyente o como ministro, desde ese momento estoy perdido, la verdad. Exactamente. ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo el mundo tiene Sí, que más ver que con los Cristo? gobiernos zurdos desprecian a los cristianos. Exacto. ¿Y qué comunión hay entre la luz Sí, y pues la valga la tiniebla? redundancia. Ahí entraría Para primero esperar que Satanás te apruebe de... Claro. No, esa cuestión es muy raro. No estamos para esos rollos. A mí se supone No, que pues la total, si palabra... lo prohíben, uno se va por la oculta, la modo furtivo. Eso igual es extraño. Dicen que vamos a vivir persecución. El otro día vi un Reels donde decía, no sé, en una parte del mundo que existe la persecución tipo como la vida de Jesús en esa época, que había real persecución, se buscaban a los cristianos, se mataban. Y te decía, ¿cómo lo hacen ustedes para vivir esa persecución? Y esta persona le decía, mira, yo más lo admiro a ustedes que también tienen una persecución diferente, pero la tienen. Ustedes, a pesar de que no hay personas buscándolos para matarlos carnalmente, Exacto. hay mucha influencia, celular, TikTok, para alejarte de Dios, que es prácticamente matarte espiritualmente. O sea, todos vivimos una Exactamente. persecución diferente. Ya Amén. estamos en los tiempos de la persecución, creo yo, que Yo buscan la también. forma de desviarnos del camino. ¿Cómo? A través de lo que dije, la música, estas canciones que salen del tralalero, cuestiones tratan de desviar a nuestros hijos con música, pegotes, ¿cachai? Tratan de desviarnos a nosotros. A nosotros que nos fascina jugar o nos gusta ver películas, en todos lados hay cosas woke Sí. que nos tratan de normalizar en nuestras vidas. O sea, ya Amén. vivimos una persecución, quizás nos vamos a morir carnal, no va a morir nuestro cuerpo, pero va a morir nuestro espíritu. Amén. Porque podemos perdernos si es que nos dejamos llevar. O sea, la persecución ya existe. Por eso debemos fortalecer lo que dijimos, bueno, desde un principio, tener una sana doctrina, poder guiarnos por Cristo y tener estas bases fuertes de saber que Cristo quiere que nosotros amemos y que podamos ser guiados por Él, que nuestro libro de instrucciones lo forjó con 66 libros y que debemos guiarnos por Él. Amén. Paso la palabra. Bueno, miren, ¿qué les parece si para terminar, también para que no se le haga tarde a Jorge, y terminando este tema que acerca del primer punto de las bases o rudimentos de la doctrina de Cristo, hay un versículo en 2 Corintios 7:10 que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay
que arrepentirse, Ujú. pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte, sí. Precisamente el que yo tenía también. Entonces, hay cosas que Dios mismo nos llama o nos conmueve. A veces está viendo una película, viendo, como mencionaba Jorge, algún reel de Instagram, viendo experiencias de hermanos mismos conocidos, y Dios nos produce cierta tristeza, pero a veces no es solamente que nos conmueva la vida que estamos viendo, leyendo, sino que pueden ser asuntos sin zanjar en nosotros mismos, Amén. que Dios nos está llamando la atención ahí. Y Dios lo que quiere es que esa tristeza se produzca un arrepentimiento para salvación. Entonces, por ejemplo, me gustaría tocar esto de que cuando es la hora de la alabanza, algún mensaje pues muy contundente, hay hermanos que lloran muchísimo, hasta de una manera pues muy fuerte, pero los ves a veces cada 8 días, y dice uno, bueno, pues que también uno tiene que seguir, ¿no? O sea, poniéndose uno mismo de ejemplo. A Amén. ver si uno anda Yo hago eso no al mismo que usted 100, dice. pero si te conmueve, pues da el siguiente paso, ¿no? Reconocer qué es lo que está mal y arrepentirnos, no nada más quedarnos en la etapa de conmover, porque si todo el tiempo nos la pasamos conmovidos, puede entrar la depresión, y con la depresión inmediatamente luego vienen pensamientos de muerte. ¿Verdad? Amén. Eso pasa porque muchas veces hay gente, como dije, es lo que le hablaba ayer, el otro día. Decía, mucha gente va a la iglesia a liberar su carga, ¿cierto? Pero es más que, dice la palabra que habrán dos en el campo, uno será llevado y el otro se quedará. Entonces, ¿qué pasa? Uno van a la iglesia más que a sentir a Dios, van por sentimientos. Amén. Eso sí es verdad. Amén. O sea, una alabanza le genera sentimientos más que una conexión. O sea, Amén. nosotros vamos, yo siempre, bueno, lo aprendí, que uno va cuando va a la iglesia y dice, vamos a alabar a Cristo, vamos a alabar a Dios. Entonces, mucha gente va allá y se lamenta de cosas. No, hermano, tú vienes a la iglesia, aparte de alimentarte espiritualmente con la palabra que se entrega, vas a alabar a Dios, vas a dar gracias. Dice que tú también, dice que en la oración, en tu cuarto, puedes entregarle tus cargas. O sea, hay momentos para orar en personal, hay momentos de orar en grupo, hay momentos de alabar en grupo, hay momentos de alabar personal. O sea, Dios nos da momentos para cada una de estas cosas. Si tú vas a la iglesia y solamente lo que haces es llorar, entonces estás viviendo un sentimiento que tienes en tu corazón, que no lo has no has Amén. dejado esa carga. Y si no dejáis esa carga, entonces vas a seguir viviendo ese sentimiento sin dejar que Dios tome el lugar que nos pide, porque el Señor dice, dependan de mí. Dependan de mí. Por eso estoy aquí. Porque dice, tu yugo es pesado, entonces más ligera mi carga junto a Él. Amén. Si no entregamos ese peso, jamás vamos a sacar ese sentimiento de dolor y no vamos a tener una conexión nunca con Él. Yo siempre trato de, o sea, estos días ha sido diferente porque estaba puro alegando, pero discutiendo con esta gente en X, pero siempre trato de tener una buena onda, reírme, tirar un chistecito o alguna talla, alguna cosa, porque debemos mostrar nuestra buena cara, entregar Amén. alegría al mundo, entregar amor, Es así. no entregar, no, que yo estoy mal. El Señor dice, no me acuerdo, por parafrasearla porque no me acuerdo bien cómo es, dice, si tú estás en ayuno
no demuestres que estás en ayuno. Tú siempre muéstrate bien. Exacto, ¿verdad? Amén. Dele, Víctor. No sé si estás pidiendo la palabra. Sí. Ajá. Dele. Bien, retomando el versículo, ese versículo, fíjense que es muy práctico con lo que se refiere al arrepentimiento, porque precisamente menciona que la tristeza que produce Dios, esto es a través de su palabra, a través de su ministración, produce en nosotros arrepentimiento, o sea, no únicamente una emoción, puede inclusive no haber emoción, pero nos induce a cambiar, a que haya una transformación en nosotros, a tomar acción. Por eso dice, pues ya no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, es lo que platicabas hace rato, Jorge, que esto produce únicamente remordimiento. Y hay gente que, como bien dices, acude a la iglesia con algunas cargas morales y utiliza pues la administración o la alabanza para liberar esas cargas morales, para hacer a veces un poco de catarsis, que es lidiar con el dolor, con la presión, y retoman su vida con los mismos problemas, las mismas conductas, pues inadecuadas muchas veces, y no hay una transformación, no hay un cambio. Esa tristeza puede llevar a una persona a cosas peores como la depresión, inclusive hasta atentar en contra de su propia vida. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay una transformación, no hay un arrepentimiento, y esta tristeza la produce el mundo, pero la tristeza que produce Dios nos lleva a cambiar, a arrepentirnos. Es lo que quería comentar. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Hermano César. Ánimo, Teo. Antes de despedirnos, ¿tú cuántas? ¿Con qué, brother? Con esto de que estamos leyendo del último punto, o sea, del versículo ese. Vale. Bueno. ¿Te lo leo? Gracias a Dios ese versículo siempre está en mi mente, porque siempre porque una vez estaba en un estado, vamos a decir así, medio melancólico, y me encontré con ese versículo, y ese versículo me hizo entender la diferencia que hay, como ustedes ya han comentado, tanto tú, Jorge, como Víctor y el hermano César, que la tristeza del mundo produce muerte. O sea, que una tristeza como que el único fruto, el único fin que conlleva es ya muerte simplemente, mientras que la tristeza de Dios, como ustedes ya acaban de mencionar, te impulsa hacia la salvación y te lleva a dar fruto digno de arrepentimiento, porque a veces yo personalmente, yo me he puesto a pensar, el Señor quiere fruto digno de arrepentimiento, o sea, no fruto, sino algo como un fruto de lo que decía Jorge, nacido del quebrantamiento de espíritu, como dice David en el Salmo 51, que de ahí que ese sacrificio, ese quebrantamiento es que realmente cambiar y tener un corazón conforme a Dios como lo tenía David. Pero la tristeza del mundo a veces son de cosas vanas también. Eso yo también una vez en ese momento me puse a meditar así. La tristeza del mundo es que no tengo esto, pero una tristeza como que no, que es como superficial, y cuando involucra muerte yo lo veo más como desde el punto de vista como de cosas como terrenales, como que al final no son de provecho ni siquiera para el alma. Entonces tú dices, pues, ¿por qué debo estar triste si no tengo un Ferrari, por ejemplo?
Eso me va a hacer mejor persona, peor persona, menos que aquel, que el otro. Eso a veces son como tristeza media superflua. Entonces y como lo que ustedes han hablado ya, entonces debemos estar contentos por la salvación que Dios nos ha dado y también vamos a ir con el sustento de Jorge también. Dios nada más nos va a dar las cosas necesarias. Eso yo lo he entendido, gracias a Dios, base de cierto proceso, y es así. Dios nunca nos va a dar cosas de capricho, que nos pueden producir tristeza mundana o de muerte, que al fin y al cabo son pasajeras. Amén. Sí. Dale, Hugo. No digo que amén. Estoy de acuerdo. No. Ok, ya. Baja la mano. Nadie sabe que tenemos la mano sí, levantada. Sí, exacto. Yo también Señal de aprobación. No, ya estaba levantada desde hace rato. La tenía. Miren, yo les voy a comentar algo chistoso. Y usted no me va a dejar mentir porque un par de veces le comuniqué con él. Yo sube comentarios o publicaciones en X tan, ¿cómo lo diría? Tan melancólicas. Que a veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, lo estará haciendo por acá, por conmover, o lo estará haciendo en serio. Y a veces le he dicho a Teo, ¿qué onda, Teo? ¿Cómo andas? No, lo que pasa es que son más como para uno ponerse a pensar, son más cuestiones, a veces yo no tengo sentimiento de melancolía, sino como para uno generar como, lo que pasa es que tengo la influencia mucho de la Biblia, de la parte que decía Salomón en Eclesiastés, que cuando uno analiza en la parte no en el banquete como que uno todo el tiempo, como que uno no piensa, sino como en la parte del luto, es como que uno, como que espérate, como que uno pues, se pone a pensar, como en la cosa, bueno, más o menos como el hijo pródigo, mientras él estaba en el banquete, en la fiesta, en la chercha, como dice, él no estaba pensando en Dios, pero cuando él se vio en la situación crítica, vamos a decir, ahí fue que él empezó a dar mente. Entonces, como en Eclesiastés habla mucho de la casa del luto, que ahí es que uno pone en el corazón como la sabiduría de la vida. Entonces por eso es que yo más o menos pongo cosas así, como es como para uno como darle reflexión a uno mismo en primer lugar y a la gente. ¿Entiendes? Porque hay un estilo de vida como muy apresurado en el mundo. Entonces yo creo mucho en la parte de detenerse y pensar lo que uno está haciendo, cómo funciona el mundo, la vida. Por ahí es que yo, es más por eso. Además, tuve un test en un trabajo y salió que mi estilo de personalidad es así, melancólico. Yo no sé por qué creo que cuando Teo encuentre su pareja especial y se vaya a casar, va a ir con armadura. ¿Por qué? Ahora que encuentre su chica gótica. ¿Sí o no? Sí. ¿Armadura por qué? ¿Por qué, Por Jorge? tu twist, en todas pones una imagen con un personaje con armadura, así con Sí. bien. En lo antiguo, estamos el del ring. Un toxiro de metal. El del ring. Varón, me gustó la idea de el anillo de boda. Sí. Me gustó. Me ha gustado el del ring, el señor de los anillos. No, nosotros vamos de damos de compañía, también vestidos de caballeros. Sí. Vestirse de Frodo, Frodo Bolsón. Ajá.
Me dejan el desmigo en tiempos de abundancia. Sí. Nada No más es por ser malo, nos va a no es por faltar ser Legolas malo. porque nos va a faltar el Legolas porque con este tono de piel vamos a Sí. vernos de estamos dudando de nuestro sexo luego con la peluca rubia. No, ahí no, ten cuidado. Ten cuidado, varón. Varón, ten cuidado. Sí. No, pues qué gusto de pasar ese rato con ustedes. Sí, Igual, gracias, hermano. gracias, igualmente. Eso Tremendo. yo estaba pensando ahora mismo, estaba dándole gracias al Señor. Sí, son una bendición para mi Realmente. vida. Que usted que nos permitió que nos conociéramos. Estaba ahora mismo, hace un rato. Bueno, creo que tú estabas hablando, Víctor, ahí cuando estaba en mi mente. Yo, sí, gracias, Señor, porque estos hermanos tú permitiste que lo conociera aquí y por ex. Han sido de bendición. ¿Cuántos llevamos ya de amistad? A ver. 2 años, creo. Y a un rato. Y lo padre, bueno, lo que yo siento así muy Mira, padre es que uno puede ser déjame poner genuino entre nosotros. el grupo de WhatsApp. Prácticamente lo creamos en ese tiempo, sí, del 24 Sí. del 7 del 2023. ¿Cuándo? Del 7, 24 del 7 del 2023. Estamos a 10 del 2025, o sea, son años, 3 meses. Sí. Alto. Gracias a Dios. Oye, si recordando aquella vez que nos conocimos, que él andaba echando camorra A mí, Ateo. por el Goti, el Zelda, eso no se me olvida. Te eché los perros. ¡Ataquen! No. Jorge dijo, pero ese es su Goti, no el Goti. Defendiéndome, gracias hermano por defenderme. Siempre, hermano, ahí estamos. Un héroe sin capa, como dice. Por la buena batalla. Amén. Y otra cosa que también me llega a la mente, que la parte a veces de melancolía, es que también a mí siempre me ha gustado la filosofía. Siempre, por mi nombre, básicamente de filósofo. Oh, excelentísimo Teófilo. Entonces, como que la parte de la filosofía como que también involucra mucho la parte de reflexionar de una manera, de un punto como de vista como un poco, no sé si sepas aislado. lo que significa filósofo. Sí. Si sabes, viste, no la he puesto a entender. Originalmente, ¿Cómo es? Los filósofos se les llamaba a los amantes de la sabiduría. Exactamente. Mi nombre por eso se llama amante de Dios. Sí. O amigo de Dios. Sí, Teófilo. Sí. Teófilo. Qué bien. Y porque yo soy del estilo de Víctor, mucho en ese sentido, de que me gusta mucho la parte de saber lo por qué, lo racional. Porque mi primer encuentro o mi primera relación con la Biblia fue a los 12 años, buscando la respuesta de los dinosaurios. Bueno, yo lo comentaba con Jorge hace como un mes, Jorge, unos días, sí. que estábamos hablando del tema, que tú me enviaste de algo de los dinosaurios y la cosa. Yo te dije, entonces mi primer contacto con la Biblia fue buscando respuestas de los dinosaurios. O sea que siempre a uno le ha gustado como la cosa de lo por qué, el saber por qué pasa esto, por qué lo otro, por qué existe la muerte, por qué, estamos vivos, cuál es el propósito. Bueno, para algún programa, todo eso. El otro día estaba mirando un video de un brother científico que estaba hablando acerca de las pruebas de carbono 14.
Entonces se explica Sí, cómo, ¿qué decía? cómo el carbono 14 pues es radioactivo, o sea, reacciona con la radiación propiamente, algo así. El punto es de que Entiendo. dice que hicieron una prueba con un mamut, creo. Tomaron una parte y dio tantos años, 60,000 años, una cosa así. Tomaron otra parte del mismo animal y daba 12,000 años. Guay. Pues es que la mayoría de las cosas que te dicen no son realmente tan exactas como creemos. Exactamente. Muy bien dicho. Muy Viajó en el tiempo. Yo, yo también me he preguntado muchas cosas también de la ciencia, no solo de la vida, Por ejemplo, ¿cómo sabemos que, porque a veces la ciencia te dice algo que es así, pero uno no lo ha como puesto como en práctica o ha hecho el ensayo que ellos han hecho para saber que lo que ellos te están diciendo es verdad? Por ejemplo, eso de la prueba carbono, por ejemplo, buen punto. Yo nunca he creído que diera tantos millones de años. Y además, ¿por qué yo voy a creer en alguien que me dice que eso es así cuando yo no he hecho la prueba? Yo no sé si eso es verdad. O sea, yo no he comprobado por mí mismo que lo que me dice la ciencia, muchas cosas que me dicen la ciencia es cierto. Es como un creer también a veces por creer. Sí. Ustedes no se han fijado en ese sentido. Es un Es error. que en sí, pues, Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Y ya con esto añado que ya el próximo tema que cuando nos juntemos, que sigue lo de la fe en Dios. Sí, amén. Ahí podemos aprovechar también para Amén, compartir lo que excelente. decía Teo, del momento en que empezamos a creer y todo eso. Entonces, pues también para ir cerrando y dejar a Jorge que descanse. Yo, aún así, yo creo que nos aventamos buen rato, Sí. Estuvimos harto, como Sí, una hora y sí. media. Sí. Podemos dejar temas, bueno, planear en el Pues, grupito ¿quién nos el despide? tema siguiente. Exacto. Sí, Vale. ¿quién nos despide con una oración? Ya, yo acabo. Sí, por favor, gracias, hermano. Bendito Dios, primeramente, gracias Señor por este grupo, por este momento. Tratamos, Señor, de guiarnos, Señor, por tu palabra, siempre, Señor, poder entregar tu sana doctrina, Señor. Queremos hablar, Señor, a través de nuestras bocas, Señor, pero siempre guiados por ti, Señor. Que nada de lo que digamos, Señor, pueda ser erróneo, Señor, sino que tú puedas poner en nuestra mente, en nuestros corazones, las cosas que se deben decir. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque hemos pasado un momento grato, Señor, un momento edificante, Señor, que es lo que tú siempre nos pides, Señor, que podamos buscarte, Señor, que podamos llenarnos de ti, Señor, y poder entregar palabra tuya, enseñanzas tuyas, para que podamos, Señor, edificar, bendecir y bendecirnos, Señor, y poder seguir creciendo, Señor, a través de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, mensaje, Señor, por cada cosa, Señor, que se dijo, que pueda hacer siempre tú llenar nuestros corazones con tu palabra para poder ser transmisores, Señor, de tu amor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Amén. 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 Que Dios les Pues fue un bendiga. placer estar con ustedes. Igualmente, amén. Buenas noches a todos. Nos vemos, Descansen. nos leemos Sobre todo el mañana. hermano Jorge. Sobre todo el hermano Jorge, descansar Oh, mucho. quería Descansen. llegar a mi cama para caer desmayado. Ya no te pelees tanto. No, sí, ya estoy tratando. Amor y paz. Amor y paz. Y hay que Ya, tomar hermanos. agua también. ¿Ah? ¿Cómo es, Vito? Hay que tomar agua también, Jorge. Ah, sí. Sí, Ahora sí, mismo sí. eso es lo que voy a hacer.